Un saludo alumnos, espero que se encuentren bien. Yo les cuento que estoy estrenando micrófono nuevo, así que espero que la clase se escuche bastante mejor que las otras, que ya no esté el perro del vecino ladrando, ni el camión del gas se meta en el micrófono, y que sea un poquito más grato estar escuchando la clase, estar escuchando al profesor hablando tanto tiempo, un poquito más claro, ¿cierto? La clase de hoy es la segunda clase de repaso que vamos a tener, y es un repaso que se va a enfocar en otro tipo de textos. ¿Ya? La clase anterior se enfocó en todo lo que eran los textos literarios. Hablamos sobre narrativa, dramática y lírica. Un poquito de lo que era la rima, recordamos la rima, los tiempos narrativos, que por ahí a lo mejor eran un poquito complicados. Hablamos también de los personajes, del género dramático, de cómo era su representación en el teatro, cosas que ya habíamos visto, pero que a lo mejor era pertinente o era bueno ir recordando, ¿cierto? Aliviando un poco la memoria. La clase de hoy, la clase de hoy se va a enfocar en los textos no literarios. A diferencia del anterior que eran los textos literarios, estos son textos no literarios. ¿Qué quiere decir que sean textos no literarios? ¿Qué es un texto no literario? Un texto no literario es un texto cuyo propósito principal es transmitir información. O sea, ¿qué es lo importante de un texto no literario? Es transmitir información. O sea, es muy diferente a los textos literarios. Los textos literarios trataban de contar algo, ¿cierto? Contar una historia, de transmitir un sentimiento. Eran las cosas que pensábamos a veces. Pero esto no, ya esto es información, información, información. De forma objetiva. O sea, aquí dejamos de lado todo lo que es narrativo, todo lo que es ficticio, lo dejamos de lado, así lo olvidamos. Aquí, chao, 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 no existe. Ahora, recordamos un poquito. Texto argumentativo es algo que vivimos hace bastante tiempo. Esta ya es la clase número 16 creo que tenemos. Y el texto argumentativo lo vimos en la clase número 6 como pasa el tiempo, ¿eh? Videoclase número 6. Y vamos a ver qué es una argumentación. Una argumentación es un texto que tiene como fin, o lo que quiere, es persuadir al destinatario de un punto de vista. O sea, nosotros queremos convencer a una persona de ese punto de vista que nosotros tenemos que es real, ¿cierto? O convencerlo de una falsedad o veracidad de una teoría. Para eso tenemos que dar distintas razones. ¿Qué es una teoría? Una teoría es algo que nosotros pensamos que es correcto. Por ejemplo, decir que como los gatos siempre caen parados, mi teoría es que si nosotros amarramos dos gatos de espalda con scotch y los tiramos, los dos van a tratar de caer parados, así que van a terminar girando eternamente en el universo infinito. Esa es una teoría. Ahora, ¿cómo pruebo que es real? Argumentando o demostrándolo con hechos, ¿cierto? Ahora, ¿qué busca? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son las características principales de nuestro gran texto argumentativo? Primero, persuadir, como habíamos dicho. El emisor, o sea, la persona que está hablando ese texto o que lo está escribiendo o que está dando ese discurso, busca convencernos de algún tema en cuestión, ¿cierto? Nos quieren convencer. Puede ser un político por ahí que nos quiere convencer de que él es el mejor candidato por X y X razón. También puede ser una empresa que nos trata de convencer, de persuadirnos de que tomemos su producto porque Pepsi es mejor que Coca-Cola. Puede ser un equipo de fútbol que trata de que lo apoyemos a ellos porque a lo mejor creen que el Colo es mejor que la U o viceversa. El tema generalmente es polémico. Esto lo habíamos visto hace tiempo. Un tema polémico quiere decir que es un tema que se está hablando mucho, que está en la boca de la gente. Yo hace tiempo di el ejemplo del apruebo y el rechazo. Ahora, en estos tiempos, podemos usar el ejemplo del 10%. El 10% es un tema muy polémico y que todos estamos tratando, que algunos creen que es bueno, otros creen que es malo. Entonces están esos dos lados de la historia. ¿Es bueno o es malo? Si yo creo que es bueno, voy a presentar mis argumentos. Y aquí viene el punto número 3. Argumentos. ¿Cómo convencemos a otra persona de que lo que yo estoy diciendo es real? Usando argumentos. O sea, ideas, pruebas, datos que se tienen respecto a una problemática determinada y que el emisor usa para poder respaldar su punto de vista. O sea,
Si yo digo que creo que es bueno retirar el 10%, tengo que decir por qué creo que es bueno. Porque podríamos decir porque las ayudas del gobierno no están cubriendo las necesidades de todos. Porque conozco mucha gente que no le ha llegado la canasta solidaria y necesitan un apoyo económico. Y así, distintas razones que sean comprobables, que sean reales y objetivas. Pero hay que dar argumentos. Ya no se puede decir, no, yo creo que sí porque sí, y si no, te agarro a combo en la cara y te dejo, pero morado entero y chao. Ese no es un argumento. Puede atemorizar, sí, pero no es un argumento. Ahora los interlocutores pueden hablar de dos formas. De la forma monologada y dialogada. La monologada es cuando el sujeto se sube al escenario y solo organiza el texto y habla y verbaliza, como cuando el presidente está dando sus discursos y habla sus cosas o lo que propone. Él se para en su estrado y habla. Nadie lo interrumpe, nadie lo puede interrumpir. Eso es monologado. Él está tratando de convencernos de que lo que está haciendo es bueno, pero solo él tiene derecho a hablar. Dialogada es cuando las opiniones y argumentos se dan de una forma sucesiva, entre dos o más personas. ¿Ya? Puede ser los debates y también puede ser cuando, no sé si alguna vez han visto cuando el ministro de Salud en las mañanas entrega todos los datos de forma monologada. Cuando él termina de entregar los datos, hay un pequeño tiempo donde permiten que que las personas de la prensa les hagan preguntas y ahí se forma un diálogo. Lo que él dijo, la gente de la prensa se lo trata de rebatir. Uy, pero usted dijo esto y hizo esta otra cosa, ¿cierto? Usted dice que está ayudando a la clase media, pero todo esto, no sé, un 30% de la clase media no está recibiendo nada. ¿Por qué? Porque sus sueldos están entre esto y esto. Y ahí el otro interlocutor debe hablar. ¿Se entiende? Dialogado genera un diálogo, una discusión de las dos personas tratando de probar el punto que tenían en su mente. La estructura es súper simple y una estructura que hemos visto varias veces en otras cosas. Tesis, corpus argumentativo, que a lo mejor suena medio raro, pero no lo es. Y la conclusión al final. La tesis es ese punto de vista polémico que ustedes tienen, ya lo que ustedes creen, lo que está en su mente. La tesis es lo que ustedes tratan de probar, ¿ya? Que ustedes tengan una tesis y luego se convenzan de que estaba mal, no quiere decir que sean tontos o que su texto argumentativo es malo. Pasa muchas veces. La gente al investigar se da cuenta que sus tesis no son correctas y puede cambiar de opiniones, de punto de vista de forma rápida, pero hay que hacerlo con argumentos también. ¿Ya? Y eso es completamente aceptable, cambiar de punto de vista siempre que se tengan los argumentos para hacer ese cambio. Ahora el corpus, nosotros damos ahí las razones, ya lo que yo les decía arriba, los argumentos. Entregamos todos esos argumentos a las personas sobre si creemos que el gato va a estar flotando eternamente o si creemos que el 10% es bueno o malo. Ahí entregamos todos los argumentos. ¡Shum! Y al final, en la conclusión, es como un pequeño resumen, ¿ya? Retomamos la tesis, recordamos al lector el punto de vista, o sea, volvemos a recordar si estamos a favor o en contra y ponemos algunas propuestas o preguntas de reflexión. También podemos proponer soluciones en la conclusión. Ahora vamos a hablar del género informativo. Esto es algo que hemos pasado hace no mucho y lo hemos mencionado bastante. El género informativo, que son la noticia, el reportaje y la entrevista, están siempre presentes en nuestro día a día. Internet, radio, Instagram. Y están ahí las noticias generalmente. ¿Cómo están? La noticia, el reportaje y la entrevista. La noticia la vamos a definir facilito. Es un texto expositivo que expone información objetiva de un hecho. ¿Recuerdan esa palabra que tanto menciono yo? Ser objetivo. Ser objetivo quiere decir que no tiene opiniones, ¿ya? Es una información neutra. Nos muestran lo que pasa y solo lo que pasa. Luego tenemos el reportaje. El reportaje también nos muestra un tema, nos habla de un tema, pero es un poco más largo, ¿ya? Porque hubo una investigación de días, semanas, meses, años atrás de ese reportaje. Entonces no es algo inmediato como en la noticia, ¿ya? La entrevista, análisis también van adentro. Y la entrevista
Bueno, la entrevista es como, yo creo que una de las cosas más fáciles que tenemos aquí para saber que estamos viendo una entrevista, ¿no? Porque... Ay, se movió mucho esto, ya. Porque es una reproducción de un diálogo. Cuando habla un interesado, habla con otra persona, con un periodista, y la entrevista pone todo eso que están hablando, ¡guau! Lo pone en un texto para que nosotros podamos saber cómo fueron, cómo respondieron esas preguntas las personas que nos interesan, ¿cierto? Siempre, sea una entrevista, sea un reportaje, sea una noticia, usan esta pirámide invertida. Esta pirámide invertida es muy importante. Que viene la información de lo más importante hasta los detalles, hasta lo particular. Siempre se toma el general hasta lo particular. ¿Ya? Luego están las preguntas que también hemos mencionado harto, que son las que tratan de responder las noticias, o las que deben responder las noticias para decir que, oye, esto es una noticia muy buena, me dijo quién lo hizo, me dijo qué pasó, me dijo cuándo pasó, me dijo dónde sucedió, en qué lugar, me dijo por qué pasó y el modo, la forma en la que sucedió. Todo eso debe responder una noticia para que sea una buena noticia. Luego tenemos la estructura general de una noticia, así como se organiza. ¿Qué tenemos aquí? Primero, arriba, tenemos la epígrafe, el antetítulo, que no nos dice mucho. Aquí dice hallazgo histórico. Luego el titular, descubren ciudad más antigua de Europa. ¡Wow! Nos dieron ahí un titular, pero interesantísimo. Luego, en la bajada, un poquito más de detalles. Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. O sea, un dato perturbador, ¿cierto? Un dato muy importante, que son más viejas que las de Egipto y por 2000 años. Ya es como, wow. Luego, en el lead o entradilla, nos responde las preguntas. ¿Quién? Un grupo de arqueólogos halló que hallaron restos de la que considera la ciudad más antigua de Europa. ¿Cuándo? ¿Nos dice cuándo? No nos dice cuándo. Pésima noticia, no nos dice cuándo. Bueno, pero aquí deberían responder las preguntas. Y en el cuerpo de la noticia es donde nos van a seguir exponiendo todos los detalles que nosotros podemos ver y cada vez los detalles son más pequeños y más importantes. Ahora, así como por arribita, vamos a volver a ver los medios masivos de comunicación. ¿Por qué por arribita? Porque ya lo hemos pasado hace no mucho, ¿cierto? Debería estar más fresquito en la memoria. ¿Qué son canales artificiales? ¿Qué pasa en esos canales artificiales? Se transmiten mensajes dirigidos a un receptor colectivo, o sea, a muchas personas, por eso son masivos. ¿Qué tenemos aquí? Prensa escrita, radio, cine, televisión, internet. ¿Qué quieren? Algunos buscan solo informar, otros informar y educar, otros solo entretener, otros forman opinión, otros solo hacen publicidad. ¿Ya? Es independiente de ellos lo que quieran hacer. Como los organizamos en este gráfico, en este mapa conceptual van a poder ver una organización bastante simple de lo que hemos pasado nosotros en los medios masivos. Arriba, primero tenemos todos los medios que existen, ¿cierto? Y la prensa escrita tenemos diarios y revistas. Luego, los géneros periodísticos, que van dentro de estos. Informativo, de opinión y mixto. Informativo, noticias, reportaje, entrevista, que es lo que acabamos de ver. De opinión, editorial, carta al director y crítica, que los vamos a ver más adelante, porque son argumentativos. El mixto es una crónica, que también la vamos a ver más adelante. ¿Qué tenemos aquí en informativo? Informativo, claridad, concisión, objetividad. Palabra muy importante nuevamente. Exposición de ideas personales del autor la tenemos en la opinión, ¿cierto? Exposición de ideas, función expresiva. Y en mixto, combinamos la información y además damos opiniones. Bueno chicos, esta es la clase de hoy. Espero que estén bien, espero que les vaya bien, que hayan entendido, que las clases les haya servido. Si existe algo que no entendieron, traten de volver a la clase principal, que son las que hicimos hace tiempo, y ahí traten de hacer un repaso. Si no entienden, si de verdad creen que necesitan más ayuda, o simplemente porque tienen una duda pequeñita, hablen al WhatsApp, me pueden mandar correos también, pueden agregarme al Facebook de docente que hice hace poco. Recuerden, usen esas herramientas porque ahí voy a tratar siempre con todas mis herramientas de que aprendan, de que entiendan la materia, ¿ya? Jamás van a molestar y es mi punto tratar de hacerlos. Me despido ahora, que estén bien, nos vemos en una próxima videoclase.